el padre, el abuelo español, sea originario o sea del exilio, es decir, que salió en la temporada del exilio, de la guerra civil, y salió del territorio español, es válido para poder aplicar a esta ley de memoria democrática y obtener el pasaporte español sin residir en España. España ahora mismo es el tercer pasaporte en todo el ranking del mundo de los pasaportes más poderosos para que se permita la libre circulación. No es España el que decide qué país entra o no, lo decide la Unión Europea. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Hoy nos honra con su visita una destacada abogada dominicana que ejerce en República Dominicana y en España al mismo tiempo. Se trata de Neiby Tolentino, especialista en temas de migración, a propósito de una ley que ha beneficiado a mucha gente descendiente de españoles y españolas en las Américas y particularmente en nuestro país, que es la ley de memoria histórica. Bienvenida, licenciada Neiby Tolentino. Muchísimas gracias, don Gustavo, es un placer estar en este estudio con usted. Bien, hubo un poco de ruido recientemente con las elecciones generales en España, porque la parte del PP y sus aliados, Vox y demás, la gente de la más conservadora, más derechista, decía que había que revisar todo eso, que no era posible que lo que ocurrió con los abuelos tuviera todavía como efecto en el presente. ¿Se despejó completamente ese temor? A ver, el temor ha vuelto, justamente porque se han adelantado las elecciones y todavía existe ese ruido. Ya una vez aprobada la ley, que se aprobó en octubre del 2022, el 17 de octubre entró en vigor la ley, y las personas que han estado aplicando pues tienen el temor que en este gobierno, si cambiamos de gobierno, pues, si gobierna la derecha, para decirlo claro, que si gobierna la derecha puedan haber cambios significativos con la ley de memoria democrática. Cuando hablamos de cambios estamos hablando de que le quiten el pasaporte. Y lo que habíamos comentado anteriormente, eso no puede ocurrir porque una vez que uno adquiere un derecho no se le puede quitar. Es irreversible. Es irreversible, exactamente. ¿Qué sí podría ocurrir? Que se pongan unos plazos para que las personas terminen de aplicar, pero en este caso la ley tiene un margen para que finalice el 19 de octubre del 2024, con lo cual no creo que vayamos a tener ninguna modificación, pero sí existe el temor, sobre todo en los ciudadanos, por la presentación del equipo de la derecha, de no estar de acuerdo en lo absoluto. Yo que estuve presente en el Senado cuando se hizo la votación para esta ley, de que estaban unos rotundos para que esta ley no tuviera camino. Bien, entonces las personas residentes en República Dominicana que tienen parientes españoles que vinieron aquí años antes, ¿qué deben hacer para aprovechar el tiempo que queda? Si les interesa obtener la ciudadanía de sus ancestros. A ver, lo importante es buscar la documentación, que es muy básica en este proceso, a diferencia de cuando teníamos la ley de nacionalidad española por la vía sefardí, que en muchos casos todavía, una ley que cerró en el 2019, todavía hay casos abiertos donde no se le ha entregado el pasaporte. A diferencia de esta ley, nosotros ya tenemos más de 200, 300 pasaportes que se han podido entregar. Estamos hablando de una ley que entró en octubre del 2022, vamos en verano, estamos ya en agosto, y esta ley va bastante rápida. De término medio, 3 o 4 meses, los consulados suelen tener bastante agilidad para entregar el pasaporte. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano? Pues en este caso tener la documentación, ya sea del padre o del abuelo, porque esta ley dice exclusivamente padre o abuelo, no obligatoriamente tienen que haber sido del exilio, con que el padre, el abuelo español, sea originario o sea del exilio, es decir, que salió en la temporada del exilio, de la guerra civil, y salió del territorio español, es válido para poder aplicar a esta ley de memoria democrática y obtener el pasaporte español sin residir en España. Bien, si una persona, esté donde esté en República Dominicana, piensa que califica, ¿qué es lo primero que debe hacer, licenciada? A ver, buscar el acta de nacimiento del abuelo, buscar el acta de nacimiento del padre. Va a depender
dónde se encuentra la clasificación para poder acceder a esta ley, o si es dentro de las españolas que no podían dar el derecho en el 1978, que no podían transferir el derecho a nacionalidad, pues el acta de nacimiento pues de esa abuela, ya sea abuelo, abuela, padre, madre, que sea español originario. Esa acta de nacimiento tiene una vigencia de 3 meses, ese documento, para que puedan aplicar a hacer la solicitud por medio del consulado. Esto se hace en el consulado donde usted esté residiendo. Imagínese que usted es venezolano y se encuentra en República Dominicana. Para que usted pueda aplicar en el consulado español de la República Dominicana, usted tiene que tener una identidad, tiene que tener cédula de residente para que pueda aplicar. Aunque no sea dominicano. Aunque no sea dominicano. Si tiene sus papeles en regla como residente. Exacto, aquí, tiene la cédula o la residencia que se le otorga al extranjero en territorio dominicano para que pueda aplicar. Y se aplica pues llevando el acta de nacimiento del abuelo, en el caso que sea por el abuelo, abuela, el acta de nacimiento del padre y la madre y el acta de nacimiento de usted. Hay un anexo que se rellena, que se tiene que formalizar y se entrega en el consulado personalmente. Ahí así existían 2 vías al inicio, que era por medio de mensajería y luego se le llamaba para firmar, pero normalmente se hace la cita para que usted vaya personalmente a hacer la solicitud. Sí. Hay mucha gente que ha hecho la solicitud o que está en trámite aquí en República Dominicana. Sí, en República Dominicana, según los datos que tenía, más de 800 pasaportes ya habían sido entregados, pero en general, en lo que va a la ley, más de 55,000 personas ya han aplicado a la ley. Wow, muchos. Sí, sobre todo en los países como Argentina, que está como número 1, México, Chile, son países donde tiene la mayoría, pero República Dominicana ya creo que había entregado cerca de 800 pasaportes. Pasaportes. Sí. Bien. Si una persona hace los trámites y por alguna razón se le dice que no o que hay algún problema, ahí entra entonces la asesoría legal. A ver, nosotros asesoramos desde antes para evitar justamente que tengamos un inconveniente en el proceso y que retrase. En el momento que usted introduce la documentación, si falta algún documento, eso va a retrasar el proceso y le dan 30 días para conseguir la documentación. Con lo cual, si en 30 días usted no consigue la documentación que necesita, pues se va a archivar el expediente. Las personas que aplicaron con la ley de nietos, que fue la ley que cerró en diciembre del 2007, que inició, perdón, en diciembre del 2007 y cerró en el 2009, esta ley permitía a las personas pues aplicar y muchos de ellos no terminaron el proceso, sobre todo en Cuba se quedaron muchísimos expedientes que no terminaron de finalizar porque la gente aprovechó el final de la ley para comenzar a aplicar. Se saturaron los consulados y muchos de ellos no se pudieron resolver. Se agotó el plazo fatal. O sea, exactamente. Esperemos que no se agote en este sentido, que las personas no utilicen en la última fecha del cierre de la ley para poder depositar la documentación y puedan aplicar con tiempo para evitar la saturación y que puedan obtener esta solicitud antes. Con lo cual, si usted se asesora antes con la documentación correcta que tiene que presentar, evita que le hagan un requerimiento o que le archiven el expediente. Quienes aplicaron con la ley de nietos, no les vale el expediente ya, eso se desarchivó, eso se ha sustituido por la ley de memoria democrática y usted tiene que iniciar el proceso nuevamente. Por lo que usted ha sabido, licenciada Navy Tolentino, los que son españoles de origen y que ya han hecho vida en República Dominicana, quizás por varias generaciones, una vez adquirida la nacionalidad de la patria original, que era España, ¿esa gente decide irse allá o se queda aquí? A ver, es curioso, pero la mayoría se queda en sus países de origen. Donde se ha adaptado. Donde se ha adaptado, es decir, los países donde tiene residencia, lo he visto con el pasaporte de nacionalidad española por la vía sefardí, pocas personas emigraron a España. Realmente muchos de ellos lo hicieron por sus hijos, para que tuvieran la oportunidad en su momento de irse a estudiar, de expandirse, pero muchos de ellos sí se quedaron en sus países de residencia. Sobre todo los más adultos, supongo, que ya no están para aventurarse. Sí, se quedan en sus países de residencia, pero sí lo hacen primero porque son descendientes y quieren mantener pues el derecho al pasaporte. Hay hasta el vínculo nostálgico. Exactamente. Mire, con los sefardíes sobre todo pasó esto. El vínculo nostálgico de la historia, de todo lo que traía, la historia con relación a quiénes fueron los judíos sefardí, por qué se le otorgó el pasaporte español. Se le dio ese derecho y más por nostalgia tienen el pasaporte de una herencia española. Bien, con su anuencia vamos a una primera pausa y retornamos.
licenciada Navy Tolentino es abogada, es especialista en temas de extranjería, inmigración, ejerce en España y República Dominicana, porque ella es dominicana también. Y nos está explicando el alcance de la ley de memoria histórica que ha aprovechado mucha gente que vive o ya nació en países como República Dominicana, por ejemplo, y otros de América Hispana, pero que tiene ese vínculo histórico con España y tiene la oportunidad, mediante esta ley, de adquirir la ciudadanía de sus ancestros, de la ciudadanía española. Pero que al mismo tiempo, con la ciudadanía española, usted se hace ciudadano de la Unión Europea, ¿correcto? Es así. En el momento que usted adquiere ese pasaporte español, entra dentro del espacio Schengen, que va a pertenecer a los 28 países y va a ser un ciudadano comunitario. Y tiene los mismos derechos que el español que nació allá y todo eso. Completamente, los mismos derechos como si se hubiese nacido en el territorio español. Básicamente, ¿cuáles son los acuerdos entre los países integrantes de la Unión Europea para fines, por ejemplo, de trabajo, migración? Sobre todo la libre circulación, es decir, un ciudadano europeo puede circular libremente por los 28 países que conforman el espacio Schengen y puede trabajar. Eso sí, cuando llega puede circular por 3 meses sin necesidad de hacer ninguna residencia, pero si va a trabajar tiene que pedir un permiso que se le facilite, es muy fácil. Normalmente en España, si viene un italiano y quiere trabajar en territorio español, tiene que solicitar, en este caso, un NIE comunitario, que se otorga el mismo día. Se llenan unos cuantos requisitos, pero el mismo día se le otorga el NIE comunitario para poder residir y trabajar en el territorio español. Si por ejemplo un joven italiano, digamos, le gusta vivir, quiere vivir en España y va a estudiar, ¿también se le facilita? Sí, es para todas las personas. Y que tenga los mismos derechos que los españoles Sí. nativos, si hay facilidad de estudio. Sí, pero es ciudadano comunitario, pero sobre todo toda persona que sea ciudadano comunitario, que va a pasar más de 3 meses en otro territorio que no es el de su pasaporte de origen, tiene que solicitar un NIE comunitario. Sí, pero quiero decir, porque yo sé que hay gobiernos que tienen programas, por ejemplo, para facilitar los estudios universitarios. Sí, correcto. Igual, con iguales derechos. Como si fuera un español, es un ciudadano comunitario. Igual un español si se va a Francia o Alemania, igual. Sí. O sea que esa es una de las ventajas. De tener ese pasaporte. Ese pasaporte, porque pensando, como usted me decía en el segmento anterior, quizá una persona que ya es adulta acá en América, quizá no le interese tanto migrar a la tierra de sus ancestros, pero sus descendientes, si tienen esa facilidad, claro, hacen su vida, empiezan estudiando, hacen familia. y pueden irse a varios países y se le abren más oportunidades. Esa es una de las ventajas entonces de esta legislación. Es así, España ahora mismo es el tercer pasaporte en todo el ranking del mundo de los pasaportes más poderosos, con la cantidad de entradas que tiene para otros países sin necesidad de visado. Por ejemplo, con un pasaporte español, que es un pasaporte de la Unión Europea, no hay que requerir visa para entrar a Estados Unidos. No, lo que se solicita es un visado telemático que se hace, que se llama ESTA, que actualmente se va a activar ahora en la Unión Europea, y las personas que no requieren visado para entrar a la Unión Europea necesitan el ETIAS, que es muy parecido al ESTA. Es un visado online, no tienes que ir al consulado a solicitarlo, pero se rellena un formulario antes de tú entrar a Estados Unidos. Si eres español, eres europeo, tienes que rellenar el formulario ESTA, se evalúa y con eso te vale por 2 años para tú entrar y salir a los Estados Unidos. Ahora en enero se va a activar uno parecido para las personas que no requieren visado para entrar a la Unión Europea, se llama ETIAS y va a ser parecido. Es una solicitud en el que vas a tener que rellenar online, se te va a aprobar, va a tener un tiempo para caducidad como lo tiene el ESTA, y si te deniegan, igual que pasa con el ESTA, es que vas a tener que ir al consulado español a solicitar visado. Aquí se han dado varios casos que conocemos de jóvenes que pagan sus estudios para irse a una universidad de España y se le han puesto algunas restricciones. Decían que los que estaban más con ese problema eran los dominicanos y los peruanos, y que Perú lo fue como superando, y Ecuador. Esa parte también, un especialista como usted ayuda en caso de que un estudiante que demuestre que fue aceptado en una universidad, que tiene sus calificaciones, de pronto en un momento dado le niegan el visado. ¿Ustedes también ayudan a esa parte a hacer algún tipo de diligencia? Sí, hacemos toda la parte migratoria, pero ojo con los estudiantes, que está pasando algo muy importante.
Desde el año pasado tenemos las solicitudes de que un estudiante, para que sea aprobado, en el caso de España, tiene que ser de una universidad que tenga título propio. Ya no vale cualquier centro, ya no vale cualquier universidad. La universidad tiene que estar certificada por el RUT y ser una universidad... La universidad de allá. Sí, la universidad donde va a hacer el estudio, el allá, estudiante, en España, tiene que estar certificada con un título propio, tiene que estar regularizada. No vale cualquier centro. Anteriormente cualquier centro que te acreditaba era válido para que te dieran el visado. Actualmente ya no es así. Y eso tuvo muchas repercusiones en la actualidad con la denegación de visado. Y lo que ha hecho es que muchas personas se queden sin la oportunidad de estudiar porque buscaron universidades que no estaban acreditadas. Pero el caso que yo le digo, una universidad muy prestigiosa de Barcelona, y claro, hubo casos de estudiantes que se le negó. Luego, con algunas diligencias que se hicieron, se le facilitó el visado. Claro, hay que ver los casos, siempre digo, en los casos donde se pide visado, que solamente son 4 países de Latinoamérica que se exige visado para entrar a España, hay que ver las consecuencias de por qué se le ha denegado y efectivamente hay un recurso de que se interfiere con la administración durante los 30 días o ya irnos a un juicio en el territorio español que tienes 2 meses en el momento que te deniegan para poder proceder. Entonces, solo los que nos requieren visados son a los dominicanos. Cuba, República Dominicana, Bolivia y Ecuador. Y Ecuador, ya Perú salió de eso, que sí, estaba antes. Ya Perú tiene 2 años que... Y es que hay una gran cantidad de personas de estos países que migran a España, ¿o qué? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, yo creo que es un tema político y es un tema que tiene que ver con los gobiernos y acuerdos que puedan hacer para que se permita la libre circulación. No es España el que decide qué país entra o no, lo decide la Unión Europea. Claro, muchas personas dicen, no, que España no, pero no es España. España puede hacer la propuesta, pero esto tiene que ver con toda la Unión, con los 28 países que conforman la Unión Europea, para que un país pueda entrar, porque no solamente va a entrar a España, es que va a entrar a Francia, va a entrar a Ámsterdam. Sí, es la puerta de entrada. Claro, entonces esto yo creo que es un tema de los gobiernos que le corresponde hacer las relaciones bilaterales para que se pueda tener la apertura adecuada. Países, por ejemplo, como Chile, es un país que tiene un índice per cápita muy alto y pocas personas chilenas se quedan en el territorio español, por ejemplo. En el caso de Perú, igual, aunque hay muchos... Se quedan de manera irregular, vamos a decir. No, normalmente el chileno suele regresar. Sí. Llega a España a estudiar. Es un tema con el temor de que se queden irregularmente. Sí, exactamente. Yo creo que puede ser un tema de que las personas se vayan a quedar de manera irregular. La verdad es que España te da muchas oportunidades para que te puedas regularizar y no quedarte en un estatus irregular en el territorio español y que con 2 años de estancia irregular puedas tener una residencia. Bueno, ¿cómo anda lo que en España le llaman el paro, el desempleo aquí? ¿Hay oportunidad todavía para un migrante que llegue con sus papeles en regla? Yo creo que siempre hay oportunidades. ¿Y puede trabajar? Yo creo que siempre hay oportunidades. Yo recuerdo que cuando yo me quedé en territorio español, cuando yo llegué a estudiar, era 2007, 2008, que era justamente la época donde los españoles estaban saliendo. Bueno, como una crisis internacional financiera que partió de Estados Unidos. Y estaban saliendo de España a otros países a buscar otras vías y fue un momento en el que yo me quedé en esa recesión económica que hubo en España. Con lo cual yo creo que la migración siempre va a moverse y yo siempre creo que siempre va a haber oportunidades. Va a depender en el momento que tú llegues, el currículum vitae que puedas tener o a qué te quieras dedicar también. Porque yo creo, es verdad que en España hemos tenido temporadas con un paro bastante alto, ha estado bajando con el tiempo y España cada vez más está dando más oportunidades para que las personas se puedan regularizar y tener ofertas laborales. Lo que comentábamos antes, hay personas que ahora mismo están teletrabajando y tienen oportunidad de vivir en España, trabajando en la República Dominicana. Con un sueldo de República Dominicana puedes tener la calidad de vida vivir en España. Sí. Bueno, y esta ola que hay, que no solo es Europa, de partidos que apuestan mucho al rechazo a la migración. ¿Qué tal se siente eso allá? Usted me va a hablar de eso cuando volvamos de esta pausa. Continuamos con la licenciada Neiby Tolentino, abogada, especialista en temas de migración y extranjería en España, dominicana y española. Le preguntaba antes de irnos a la pausa de esa ola que hay de
de rechazo al inmigrante, rechazo al extranjero, que hay partidos que suelen montarse en eso con un discurso para ganar popularidad. ¿Qué tal eso está en España en estos momentos? A ver, si hay situaciones o momentos donde la migración se complica, sobre todo cuando vemos la situación en Ceuta y Melilla de personas que entran en patera al territorio español, pero eso no es la migración general que hay en España. En España entra mucho talento, en España entran muchos artistas de mucho prestigio que van a grabar y se le dan muchas oportunidades, con lo cual yo creo que la migración, no solamente en el territorio español, a nivel mundial, es muy circular y hay de todo, como lo podemos tener en la República Dominicana. Y yo creo que esa parte de rechazo es un poco relativa, dependiendo de la situación que se encuentre el inmigrante que ingresa al territorio. A mí siempre me preguntan, ¿cómo te hiciste? ¿Te han rechazado en España? A lo mejor es un tema mental, porque yo tampoco llegué con la idea de yo sentirme como que me iban a poner una X donde quiera Pero que yo sí hay llegara. gente que tiene un discurso antiinmigrante. Sí, eso sí, que existen partidos políticos que tienen sus discursos. Yo he escuchado a la gente de Vox, por ejemplo. Claro, pero eso pasa en todos los países. Sí. Yo creo que es algo que está en todos los países, lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en República Dominicana, es decir, es algo que sucede en todos los países donde hay una parte que apoya la migración y otra parte que va en contra. Yo siempre voy a estar de acuerdo con una migración regulada, con que las personas tengan sus estatus legales, donde quieran emigrar y que tengan su residencia, que es lo importante. Sí. Bueno, vamos a hablar de algo importante también. Quienes quieran contar con los servicios suyos, ¿cómo pueden contactarla? ¿Qué deben hacer? Nosotros tenemos la opción de poder hacer las consultas web gratuitas. Nosotros tenemos un robot automatizado, aunque muchos detalles todavía siguen siendo por humanos que están tocados, donde usted puede hacer su consulta gratuita en tolentinoabogados.com, consulta web gratuita, cualquier día de la semana. Tolentino Abogados. Abogados, así con ese. Sí, tolentinoabogados.com, .com. donde usted puede hacer la consulta gratuita, temas migratorios exclusivamente para España. No tiene nada que ver con Estados Unidos, es exclusivamente para si usted quiere emigrar al territorio español. Y en la misma página, si usted quiere ya luego hacer una consulta con un experto, pues también tiene el mismo enlace en tolentinoabogados.com/citas y hacer una consulta por videollamada, no tiene que estar en España para hacer la consulta migratoria. Y si alguien dice que no es muy dado a la tecnología y quiere ir físicamente a la oficina, aquí, tiene que tomar ¿dónde cita. Se le ubica? Bueno, toma la cita por ahí. Exactamente, puede tomar la cita por la página web. En Punta Cana, las citas que tenemos son temporales, por las temporadas que estoy en la República Dominicana. Y también en la misma página web de tolentinoabogados.com, pues le va a salir una barrita y le va a indicar cuando tenemos cita en Punta Cana, pero siempre presencial estamos en Madrid, en Plaza de Castilla 3. Bien, ¿y es muy costoso este servicio? A ver, la asesoría a nosotros nos cuesta 50 euros para que usted se pueda, son estimados 2.000 pesos, pueden ser. Es relativamente barato. Para tener una asesoría y usted conocer las vías legales para no quedarse en una situación irregular en el territorio español. Independientemente del servicio gratuito que se da, pero no es igual a una asesoría de media hora con un experto que vea la viabilidad y las opciones que usted puede tener. Y volviendo a la ley de memoria para adquirir la nacionalidad de los ancestros, ¿eso tiene algún costo para quien lo haga? Si usted lo hace solo... No el costo con el que se le paga a usted como experta, digo yo, si hay que pagar algunos impuestos al Estado español. No, en principio es un costo gratuito que se hace en el consulado. Ya, no hay que pagar ahí. Exacto, usted pagará unas tasas, que es algo significativo, pero no tiene que pagar un costo por el proceso de la ley. O sea que, entonces, digamos que es fácil la cosa relativamente. Realmente sí, nosotros damos toda la información necesaria para que las personas puedan hacer su proceso también solo, o le guiamos para que solamente podamos revisar sus expedientes, pero España siempre pone vías para que usted pueda hacer el proceso de una manera efectiva. Y con la ayuda de los consulados, lamentablemente en muchos casos se saturan ciertos consulados, los meses de julio y agosto, por ejemplo, son meses casi nulos porque son los meses que toman los españoles vacaciones, pero en general creo que fluye de una manera para que se puedan obtener las cosas siempre que usted cumpla con los requisitos que establece la ley. ¿Cuántos años tiene usted ejerciendo? Ejerciendo, bueno, yo me fui con 22 años y ya con 22 años yo era abogada en República Dominicana.
¿Usted estudió aquí dónde? Yo estudié en la Católica, en la Universidad Católica Santo Domingo. Santo Domingo, sí. Y entonces fue a hacer posgrado a España. Me fui a hacer un posgrado y terminé haciendo 3. ¿En cuáles universidades ya usted estudió? Yo estuve en el Instituto de Empresa, que fue la primera que llegué en el 2007, en territorio español. Luego me fui a la Complutense y luego hice un máster en el Colegio de Abogados. Muy bien. ¿Y allá usted trabaja sola o está asociada a otros? No, Navy es sola, la Sola, empresa, pero usted sí, sola. no, pero tenemos empleados, es decir, no tengo socios, mi pareja, Bien. pero socios para llevar el despacho solamente es, por eso se llama Tolentino, pero sí tenemos un grupo, somos un grupo de empleados que estamos trabajando todos como equipo en Tolentino Abogados. Muy bien, pues repetimos entonces tolentinoabogados.com, ahí ustedes contactan a la licenciada Navy Tolentino para cualquier tipo de servicio, información, orientación respecto a aprovechar para bien esta ley de memoria histórica que permite a descendientes de españoles y españolas obtener la ciudadanía española y con ella la ciudadanía de la Unión Europea, con todo lo que conlleva en beneficio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Cómo no. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, hay más en Acento TV y Acento Portal.